Bien, en la parte de reacciones, en realidad, lo único que hay son justamente reacciones, por ejemplo, a algo que se diga o algo que se pregunte, el colocar el pulgar o colocar el corazón, boca abierta. Eso es más que nada para dar cuenta de algo momentáneo. Levantar la mano está en, si no es en el chat, es en participantes. Bien abajo aparece, por ejemplo, a mí, ¿no? Invitar, silenciar a todos. Bien, ahí apareció. Claro, eso puede ser también dependiendo de la versión. Si vos tenés levantar la mano en reacciones, está bien también, es válido. Esos son los detalles por ahí de la aplicación justamente. Bien. Después también pueden bajar la mano. Creería que si te aparecen reacciones, también ahí te aparecería para bajar la mano. Entonces pueden escribir en el chat o levantar la mano con esa opción para si quieren hacer alguna intervención. Ni un problema. Bien, vuelvo a compartir pantalla entonces. Esta es la otra gran obra, si se quiere, que el Narodowski va a retomar, la didáctica magna. La infancia como concepto aparece con la modernidad, con Rousseau, con el iluminismo, cobra fuerza durante el siglo XIX y hasta nuestros días. Es una obra clave porque es el núcleo de esa gran analítica de todo ese desprendimiento teórico del discurso pedagógico. Pero ocurre que un tiempo antes de Rousseau estaba Comenio. Ahí tienen las fechas, ¿no? Para comparar con Rousseau. Y esta obra, que es del 1600, plantea también un concepto o le da cierto lugar a esta figura que hasta el momento era vista como un adulto en miniatura o no era tenida en cuenta. En particular en esta obra, la infancia no es algo que se está nombrando, que se está analizando, que se está describiendo, como sí ocurre en Rousseau. La idea de Comenio, con su didáctica magna, es ordenar de manera racional, es decir, de acuerdo a los parámetros de la razón, de qué manera debe enseñarse y aprenderse también. No es solo de cómo se va a dar el contenido, sino de qué manera las personas lo van a ir incorporando. Eso es lo que plantean en líneas generales la didáctica magna. ¿De qué manera se va a dar este proceso? A través de la observación, de la denominación y de la clasificación. Estas son las tareas que me van a permitir ordenar racionalmente la enseñanza y el aprendizaje. Y esto no se va a dar todo de golpe, sino a través de un proceso de graduación. Si vamos un poco más para atrás, con Rousseau tenemos las edades, los grados de autonomía, etapas en las cuales el niño va a ir adquiriendo cierto nivel de individualidad en su trabajo. Acá lo que nos plantea es grados. Los grados vienen a ser no los grados de primero, segundo, tercero, sino etapas que involucran periodos un poco más amplios en cuanto a años se refiere. La infancia en esta obra, como bien decía al principio, no es algo que explícitamente está reflexionándose, analizándose. Uno entiende que hay infancia en la obra porque en toda actividad o en toda persona, en todo ser, hay un inicio. Hay algo a partir de lo cual se empieza. Y eso puede ser la infancia.
Y en esa etapa es donde, por lo menos de acuerdo a los planteos de Comenius, es donde mayor capacidad de aprendizaje tenemos. Hoy por hoy en la actualidad, visto desde las ciencias, por ejemplo las neurociencias, es verdad, en la etapa de las primeras infancias hay una gran capacidad de aprendizaje o una mayor plasticidad, si se quiere. Pero uno no deja de aprender. Es decir, comprobado científicamente, ¿no? Durante toda la vida uno puede seguir aprendiendo, pero claramente no se va a dar de la misma manera. Y esto no tiene que ver con una cuestión universal tampoco. Hay que atender a las particularidades de las diferentes trayectorias. Eso lo decimos hoy. Acá estamos en las primeras reflexiones sobre el enseñar, el aprender, en cuanto a discurso pedagógico se refiere. Todo, como les decía, todo sujeto, toda etapa, de alguna manera necesita tener un principio. Y a partir de ese principio es desde donde se empieza a construir, a aprender. En líneas generales, el autor, Comenius, plantea que la juventud, fíjense, ¿no? Juventud, y ahí estaría la niñez incluida, hasta los 25. A partir de ahí, ya aparecería el adulto, los hombres barbados, y el cerebro se empieza a endurecer. Al principio la materia es blanda, moldeable, luego no. Si nos ponemos a pensar en términos más actuales, podríamos decir, la gente grande, la gente mayor es testaruda, no entiende razones, aprendió de una manera y de esa manera va a seguir hasta el fin de sus días. Es de alguna manera lo que está instalado o lo que se plantea en términos eh, más terrestres, esto que decía Comenius. Y esto de las etapas, 4 fases de 6 años aproximadamente. Estas etapas muy en correspondencia con un orden natural, como las estaciones, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Por eso se habla de lo orgánico. Está muy en consonancia con otro tipo de orden. Por eso hay una diferencia de grado con el adulto, entre estas juventudes que está en proceso de aprendizaje, de moldearse, y después tenemos un grado superior, si se quiere, que sería este adulto. Está esta relación asimétrica nuevamente, pero planteada en otros términos. Y la preocupación principal en realidad de Comenius no es el niño ni tampoco el adulto, es el método. A él le interesa ordenar, le interesaba en realidad, ordenar ese proceso, generar las condiciones para posibilitar la enseñanza y el aprendizaje. Algo que es muy actual. Es decir, para dar una clase tengo que poder entender, tengo que poder involucrarme, tengo que poder conocer mi entorno, quiénes son los sujetos, mis destinatarios, establecer las condiciones pedagógicas para que se dé el aprendizaje. Es algo muy, muy actual, muy vigente aún hoy. Bien, esto tiene que ver con algo a modo más de síntesis, pero hasta lo que trabajamos o lo que se plantea hasta acá. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien, perfecto, ahí veo unos pulgares levantados. Por ahí con la pantalla estando en este modo no puedo ver si por ahí levantan la mano o alguna reacción, así que cualquier cosa el chat también, como para pedir la palabra o avisar que está la mano levantada. Bien.
Esta cita es como para pensarlo, ¿no? A modo de síntesis, para ver estas relaciones entre los autores que plantea Narodowski y de qué manera también podríamos eh, interpelar a este sector, sobre todo desde las teorías, desde las lecturas, desde los prejuicios también, ¿por qué no? Y acá se involucra la adolescencia también, como otro periodo distinto que no se trata en el texto, pero que lo podemos pensar desde otros espacios. El autor plantea que estos periodos cada vez duran más tiempo. Involucra o da argumentos, razones a partir de la revolución tecnológica. Piensen que este texto es de la década de los 90. No es ni por asomo el, la transformación tecnológica que hoy por hoy estamos experimentando. En ese tiempo era más incipiente, estaba ahí en proliferación. Y se habla de las destrezas de los niños y que al mundo de los adultos les son lejanas o inalcanzables. Podemos pensar, por ejemplo, en el manejo de los entornos digitales, pero por otro lado también podemos pensar en el uso pedagógico de los entornos digitales, es decir, utilizar diferentes plataformas, videollamadas, videoconferencias, creación de contenido multimedia, pero para el uso de la enseñanza, que a lo mejor difiere del uso más lúdico o como espacio de juego, de entretenimiento de estas tecnologías. Este es otro debate que bien lo podemos encarar desde un espacio de las TICs o de otras discusiones para pensar cómo se construye este sujeto en el siglo XXI, en esta etapa, en esta época. Ver qué cuestiones de alguna manera se mantienen constantes, si se quiere, qué aspectos de esa infancia que pensaron Rousseau o que se le atribuyen a Comenio, aún hoy podemos encontrar en el sistema educativo y qué de eso hay realmente en esos sujetos con los cuales nos vamos a relacionar o nos relacionamos. Por ejemplo, si tienen hermanos, hermanas, menores, hijos, hijas, ver, o por lo menos de qué manera ustedes, desde qué lógica ustedes están pensando a ese sujeto, a esos sujetos. Esas preguntas como para justamente pensar ahora y debatir un poco de ese lugar, ¿no? Que es un espacio de discusión discursiva, pedagógica, psicológica, psicopedagógica, entre otras. Bien. Hasta ahí iría el desarrollo de este texto que nos había quedado pendiente. Pero justamente a partir de la cita final, poder pensar, ¿no? A ver qué aportes o qué miradas están teniendo ustedes de esos lugares hoy, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué de los textos sí? ¿Qué cosas no? ¿O de qué manera justamente están ustedes dimensionando a estas etapas? Dejo ahí el interrogante a ver para que puedan hacer algún planteo, alguna reflexión o algún análisis sobre esta situación.
alguna reflexión, algún aporte sobre estas, en base a estas preguntas, por ahí también pensando en sus propios trayectos, experiencias. La repito y también de paso la escribo en el chat por ahí para que quede un poco más explícito, ¿no? La idea es que puedan pensar o reflexionar sobre este espacio que es la niñez, la adolescencia, de qué manera ustedes hoy por hoy lo están viendo a este espacio, es decir, a estos sujetos, cómo ustedes los conceptualizan, qué características le atribuyen, y estas características pueden tener que ver con su propia experiencia y también con las lecturas que estamos haciendo de los autores referidos a este tema en particular. Ahí les anoté las preguntas para que quede un poco más claro, a lo mejor, y no se pierda en el aire la pregunta. Es justamente pensar a estos sujetos, pero a partir de cómo ustedes los están pensando. Por eso, ¿qué concepto tienen de este lugar, de este espacio, de este recorte de una etapa de la vida? ¿Qué características le dan? Y en esa caracterización que ustedes pueden hacer, ¿qué tanta coincidencia, qué aspectos de la teoría estarían ahí apareciendo? Por lo menos de lo que estuvimos comentando ahora. O a lo mejor algo de lo que han leído que no necesariamente hayamos mencionado. Bien. En este caso, lo que plantea Sol en el chat, ahí mencionas la tecnología, por ejemplo, y de disfrutar la niñez. En ese caso, la pregunta sería, ¿de qué tipo de tecnología estaríamos hablando? ¿Y cuál es la idea de niñez que te lleva a esta reflexión, ¿no? Por ahí puede parecer obvia la pregunta en cuanto a lo tecnológico, pero piensen también que la escritura manual en su momento, digamos, es una tecnología, solamente que está bastante incorporada. Y hoy por hoy, cuando se habla de la tecnología, se sobreentiende, pero es necesario puntualizar. El uso del... Bien, ahí tenemos un acercamiento más específico al celular, muy presente en el cotidiano, totalmente. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la idea o el concepto de disfrutar de la niñez? ¿Por qué pregunto esto? Porque si uno plantea que a partir de el uso del celular a corta edad no disfruta, perdón, el uso del celular a corta edad es la tecnología incorporada, ¿no?
Y eso de alguna manera no sería la niñez, o no sería disfrutar de la niñez. ¿Qué sería, cuál sería esa niñez que sí disfruta de esa etapa de infancia? En realidad con el tema de las tecnologías se pierde esa etapa de niñez en cuanto al juego, a esa, digamos, a esa oportunidad que el chico tiene de experimentar lo que es, por ejemplo, jugar con la naturaleza, esas cosas. Hoy en día un niño se encierra más en un celular, un videojuego, y se pierde un poco esa etapa de niñez. Bien, sí, entiendo el planteo. Ahí justamente puede, que tenga que ver con la niñez justamente que a lo mejor atravesamos o vivimos y de alguna manera lo trasladamos a el presente y a la manera en que estos niños, niñas están experimentando o haciéndose a partir de esas otras experiencias, a la aventura, al descubrimiento. Bien, acá justamente el de qué manera no trabajamos o de qué manera llevamos adelante tareas de cuidado, de acompañamiento de estas infancias, desde qué lugar y cómo intervienen, cómo impactan estas tecnologías digitales, estos dispositivos en estas infancias y quizás de qué manera no articular estos mundos. Es decir, algo que está naturalizado, instalado, pero al mismo tiempo ampliar, ¿no? Hacer un poco más ancha la mirada de que hay otras experiencias, otras maneras de aproximarse al conocimiento, de hacerse, ¿no? Sujeto, de ir ganando autonomía y otro tipo de relaciones con las personas y con el medio. Muchas veces aparece una discusión aparecen planteos del tipo volver a lo de antes, ¿no? Como de alguna manera negar el presente y volver al pasado, o por otro lado también endiosar a la novedad y nos olvidamos de todo lo anterior. Y están digamos, estas ideas muy instaladas, estas ideas que son modos culturales de relacionarse, que están en discusión y está en juego justamente la formación de los sujetos. Bien, ahí justamente, perfecto. Como, como se dice popularmente, ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Esta indeterminación por ahí de ciertas posturas o de alguna manera la solución sería equilibrar o poner en armonía posiciones contrapuestas. Me parece bien justamente que empiecen a dar estas posturas, empezar a proponer ideas y que las puedan ir recuperando para ponerlas en diálogo con las teorías, que puedan conversar entre ustedes sobre estos puntos de vista. Y justamente como bien hablábamos en las primeras clases, recorrer esta historia, este proceso de construcción de los sujetos, poder mirar nuestras realidades más próximas y ver qué lógicas están actuando ahí, qué infancia estamos pensando, qué lugar ocupan estos dispositivos digitales, estos entornos virtuales en la construcción de estos sujetos, de qué manera proponemos vínculos o nos relacionamos y cómo vamos haciendo de alguna manera este proceso de enseñar, de aprender, de relacionarnos.
puede que lo que a una le funcione, no le funcione o no le sea práctico a otra persona. Entonces siempre estar ahí, ¿no? Atentos, tener esta apertura y poder observar y actuar de una manera criteriosa sobre estos espacios. Bien, acá aparece, por ejemplo, esta cuestión de que vos planteas, Matías, de la salud o lo sano. Como les decía hoy, por ejemplo, el no estar a lo mejor, no sé, 3 horas en el Zoom. No, digamos. No es lo mismo estar en una clase que mirar una película, mirar una serie, un par de capítulos. Es decir, son diferentes momentos, contextos y disposiciones también. Bien. Hay algunos elementos para continuar, ¿no? La reflexión. Les pregunto, ¿no? El día de mañana nosotros, como bien saben, tenemos nuestra clase. Por lo menos quienes están aquí presentes, consulten con su grupo, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo en tener otro encuentro a través de Zoom? ¿O lo hacemos de manera asincrónica? Es decir, yo les cuelgo materiales en el aula y luego retomamos en la presencialidad. Por Zoom me parece bien a mí. Sí, a mí también me parece mejor por Zoom. Bien, y los demás, que por Zoom, bien. Por Zoom, profe. Por Zoom, profe. Bien. Bueno, me parece bien. Entonces, sí, lo que sí requeriría un poco más de participación en cuanto a la dinámica de trabajo, ¿no? Ahora estuvieron escribiendo en el chat, intervenir un poco más, ¿no? Aportar desde las lecturas, desde las dudas que puedan tener. Y lo que sí, en cuanto a la cantidad de estudiantes, ¿no? Aquí no están presentes todas ni todos, entonces, ¿saben por casualidad si hay dificultades por otras partes para el acceso, para la conexión? Porque la idea también es de que puedan participar, ¿no? Si es posible, todo el curso, si no, bueno, se ve, ¿no? La manera. Profe, una consulta antes de que se termine el Zoom. Sí, El tema de parciales, porque como todos los profesores están hablando de parciales, por ahí, para saber qué onda, cómo va a ser. perfecto. En cuanto a parciales, ya la comisión de lengua tiene, o por lo menos trabajamos, lo que va a ser el próximo trabajo, ¿no? Que tiene carácter parcial, pero es una exposición oral que va a involucrar investigación. Eso es lo que les estaría explicando el día de mañana, también en conjunto con otros textos que forman parte del trabajo en torno a este tema en particular justamente. Entonces, mañana estaríamos trabajando sobre este práctico. Yo les subiría las consignas, unos materiales extra, y en la presencialidad continuamos con las explicaciones y lo que por ahí no se entienda. Bien. Entonces, nos reencontramos mañana. Yo les estoy enviando el link nuevamente por el correo a través de las noticias del aula virtual y nos conectamos a lo mejor en el mismo horario para no extenderlo muy tarde. Nos reencontramos mañana entonces. Hasta luego. Hasta luego, Chao, profe. Como-